Muy buenas, soy Enrique Aubá, yo soy médico psiquiatra, trabajo en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Encantado de participar ahora para impartir esta sesión titulada Personalidad equilibrada y disfuncional, orientaciones para la formación y el acompañamiento. Entonces no pretende ser una clase extensa, aunque tiene contenidos un poquito comprimidos, sino una sesión, un mapa para situarnos en cuestiones de personalidad y que todos podamos formarnos, conocer y ayudar. Entonces la sesión va a tener como 6 actos. Una primera presentación con el contexto actual, una segunda parte que es hablar de la personalidad, de su génesis y de cómo estudiarla, una tercera parte sobre la personalidad disfuncional, la cuarta parte será sobre la madurez psicológica. Hablaremos después en un quinto acto sobre una propuesta para ayudar a construir la personalidad y terminaremos con otras orientaciones generales. Lo primero es tener en cuenta cuál es la situación actual y la necesidad que todos percibimos a la hora de formar, de atender y de vivir nosotros mismos, ¿no? Hay más alteraciones psicopatológicas, hay más disregulación emocional. Entre alteraciones psicopatológicas podemos hablar de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, del control de los impulsos, disregulación emocional, especialmente en gente joven, abusos de sustancias, autolesiones, intentos de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos relacionados con la identidad. Y detrás de este tipo de alteraciones hay muchas causas. Evidentemente se habla pues, que si la pandemia, que si adicciones mediadas por la tecnología, la desestructuración de la familia, algunos estilos educativos, quizá un cambio en el paradigma de valores que afecta sobre todo a la identidad. Y es interesante entrar en temas de personalidad, en conocer mejor aspectos de personalidad, porque muchos de ellos son predisponentes para después algunas de estas alteraciones que hemos descrito, para conocerlas mejor, ¿no? La realidad es que sí se puede decir que hay más personalidades frágiles, más vulnerables, en todas las edades, en jóvenes sobre todo, pero en todas las edades, ¿no? Y vamos a intentar abordar ello. Son muchos los posibles enfoques para estudiar la personalidad, constructos, y yo voy a intentar presentar algunos elementos aceptados y poco discutidos. Y con esa idea de que es necesario profundizar en el conocimiento de la personalidad, entre otros temas, podríamos dedicar mucho a cada uno de los trastornos psicopatológicos que hemos mencionado, pero no es el caso hoy, y con la idea de que todos podemos ayudar. Entonces pasamos a lo que hemos anunciado como segundo acto, que es hablar sobre la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Y no vamos a extendernos mucho, muchos profesionales desde distintas áreas, desde distintas disciplinas pueden decir muchísimo. En psicología, en psiquiatría, en psicopatología, la personalidad es fundamentalmente nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser es una forma de pensar, una forma de sentir, reaccionar, una forma de actuar, de comportarnos, y es una tendencia a pensar, a reaccionar, a comportarnos de determinada manera. Y esta forma de ser es uno de los elementos que por una parte nos hacen más parecidos a otras personas y diferentes también de otras personas. Pero por otra parte hay un segundo sentido más profundo de qué es la personalidad. La personalidad es nuestro núcleo más íntimo, es nuestra identidad a desarrollar, a hacer crecer. Y podríamos decir que dos personas no son iguales, por una parte porque la combinación de rasgos de personalidad es infinita y no puede haber dos personas que tengan la misma combinación de rasgos. Pero en realidad, y de manera más profunda, dos personas no pueden ser iguales porque tienen un núcleo, una identidad, un ser distinto. La personalidad se va configurando y hay que distinguir o conocer distintas fuerzas
configurativas de la personalidad. Clásicamente hemos hablado del temperamento y del carácter. El temperamento sería lo constitucional, lo biológico, lo somático, lo genético. El carácter es lo aprendido, lo experiencial, la educación, el entorno, la cultura, también lo traumático, los eventos traumáticos. Por cierto, somos muy conscientes ahora del papel del trauma y es bueno que seamos conscientes del impacto que tiene, a la vez que estamos en una situación de cierto riesgo porque el foco muchas veces se puede desviar. No todo lo que sucede en la vida de una persona después de un acontecimiento traumático tiene que ver con el acontecimiento traumático, como no todo lo que sucede después de la pandemia COVID tiene que ver con el hecho de que hemos tenido una pandemia. Entonces hay un riesgo de desviar el foco, de hipertrofiar, de distorsión, y esto no quita para darle toda la importancia que tiene al trauma, a las carencias de efecto en la configuración de una persona como parte de este elemento que actúa sobre el carácter. Pero lo importante es entender que el temperamento y el carácter no son dos elementos independientes, sino que van interaccionando la predisposición que tenemos genética con los eventos, las situaciones, el aprendizaje, los traumas, y van influyendo y van configurando nuestra personalidad. Entonces, en todo rasgo de nuestra personalidad no es que digamos esto es temperamental, esto es de carácter, sino que todo tiene una parte constitucional, tiene una parte biológica. Y se puede hablar también de que hay una tercera fuerza configuradora de la personalidad, sin duda, que es la libertad, el que también tomamos decisiones libres. Es verdad que cuando las tendencias se van configurando y tienen mucha fuerza, parece que tenemos menos margen de libertad, pero cuando vamos creciendo van interaccionando temperamento, carácter, libertad, toma de decisiones. Y es bonito pensar que el marco en el que todo se desarrolla desde un primer momento es la familia. Y es difícil distinguir qué es aprendido, qué es constitucional, porque en la familia heredamos, en la familia aprendemos y en la familia también tomamos decisiones libres. La personalidad la podemos estudiar. Aquí voy a pasar muy rápido, no nos podemos detener, pero hay dos maneras fundamentales de estudiar la personalidad. Son, por una parte, por categorías, como tipos, una relación limitada de categorías. Están los tipos clásicos de personalidad, pues el sanguíneo, el colérico, melancólico, flemático, pero luego hay otros modelos, el de Million, el eneagrama de la personalidad, que también escucharemos, otros más para recursos humanos, como el MBTI. Tienen la gracia de que simplifican la realidad, hacen más fácil hablar, oye, yo soy de este grupo, yo soy de este otro grupo, pero tienen la desventaja de que en realidad no somos grupos, y entonces ayudan a funcionar, pero lo que en psicología prima ahora es el estudio por dimensiones, por rasgos. Hay diferentes dimensiones de personalidad, podríamos estudiar muchísimas, se trata de poder definir el mínimo número de dimensiones con las que conocer a la personalidad, con las que poder describir las distintas personalidades, pero todos tenemos algo más o menos en cada dimensión. No es que yo sea de esta dimensión o de la otra dimensión, todos tenemos más o menos. Entonces, lo que quiero presentar ahora es un modelo dimensional para estudiar la personalidad normal, que es el que más estamos utilizando en este momento en psicología, en psicopatología, que es el modelo de los 5 grandes, de los 5 factores, el Big Five, desarrollado por Costa y McRae. Entonces, son 5 las dimensiones que estudiamos en cada persona, que se denominan neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Y lo interesante es saber que todos tenemos algo más o menos, son como continuos en los que estaremos, pues, si hacemos una escala continua, pues más arriba, más abajo, en medio, y no quiere decir que estar más arriba, más abajo sea mejor o sea peor, somos distintos y cada uno tenemos una combinación de rasgos.
Por describirlos muy brevemente, el neuroticismo, la dimensión neuroticismo, hace referencia fundamentalmente a la estabilidad emocional y también a esa reactividad emocional, el cómo reaccionamos ante estímulos externos, pues algunos con más expresividad, otros con más contención. Pero bueno, estabilidad emocional. La extraversión, como es fácil de comprender, hace referencia a la interacción social, pero también a esa orientación a la acción, intervención frente a otras personas con más espera, quizá paciencia, ¿no? Pero bueno, interacción social. La apertura a la experiencia es la disposición a la novedad, a la curiosidad, al cambio. Y personas muy abiertas a la experiencia son más sensibles, más creativas. Y en otro polo, en otro extremo, puede estar contrapesando pues, el realismo frente al idealismo más propio de esa apertura a la experiencia. La cuarta dimensión del modelo de Costa y McRae es la amabilidad, que es cordialidad, afabilidad, conciliación frente al otro polo que es el estilo en el que predomina el antagonismo, el choque, por decirlo de alguna manera. Y la quinta dimensión es la responsabilidad, que a lo que hace referencia es a la persistencia, a la autodisciplina frente a un estilo más flexible, más espontáneo. Nada es bueno o malo, bueno, sí que es verdad que es mejor por lo general ser más cordial que ir al choque, pero si somos excesivamente cordiales, amables, podemos ser tan flojitos. Bueno, pero se entiende que son rasgos que definen nuestra forma de ser, que podemos puntuar más o menos en cada uno de ellos y cada uno tenemos una combinación de rasgos. Entonces pasamos a la tercera parte, que es hablar de la personalidad disfuncional. Tiene cierta gracia que hablemos primero de personalidad disfuncional antes de la personalidad funcional, pero quiero hacerlo desde conocimientos en psicología, en psicopatología y desde algunos sistemas de clasificación que hablan sobre todo, como ahora mencionaré, de los trastornos de personalidad, porque el estudio actual de los trastornos de la personalidad, que son un extremo de disfuncionalidad, nos están enseñando cómo estudiar mejor la funcionalidad y delimitar mejor las dimensiones de la funcionalidad. Una personalidad disfuncional lo puede ser de tres maneras. Un extremo, como hemos dicho, es el trastorno de la personalidad. Todas las personalidades, cada una con su forma de ser, pueden funcionar, tener más o menos dificultades, pero no hablamos de trastornos de personalidad, salvo que haya un intenso sufrimiento, una incapacidad para funcionar, un choque excesivo en la convivencia, una incapacidad para la convivencia, y en ese caso se habla de trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad, clásicamente, y hasta ahora también, en los distintos sistemas de clasificación, se clasifican en distintos grupos: los excéntricos o raros, que se llaman, que son el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico; los sujetos, el grupo B, inmaduros, inestables, dramáticos, que son el trastorno histriónico, el antisocial, el narcisista y el límite; y el grupo C, o sujetos temerosos o ansiosos, que son el trastorno evitativo, el dependiente, el obsesivo compulsivo o anancástico de la personalidad, y el trastorno pasivo-agresivo. Esta clasificación estamos empezando a dejarla en psicopatología, y ahora explicaré el cómo se van definiendo los trastornos de personalidad, haciendo referencia sobre todo a la funcionalidad de la personalidad. Un extremo, hemos dicho, de disfuncionalidad es los trastornos de la personalidad, pero para entenderlo mejor, una personalidad puede ser disfuncional o bien porque es disarmónica, porque estos rasgos de la personalidad que antes hemos descrito, o uno es demasiado extremo y eso le dificulta funcionar en algún rasgo, o porque hay una combinación inestable, es disarmonía de la personalidad. Pero también uno puede ser
disfuncional por una personalidad que se puede definir o llamar como inconsistente, inmadura, a medio hacer, ¿sí? Sin forma, poco definida y sin capacidad de un funcionamiento estable. Entonces, no es una cuestión de armonía o disarmonía de rasgos, es una cuestión de que está como a medio hacer. Entonces, la personalidad disarmónica, la personalidad inmadura o inconsistente y los trastornos de personalidad son como tres formas, si queremos decirlo, de disfuncionalidad de la personalidad. Hemos señalado que los trastornos de personalidad los estudiamos de manera categorial, pero si la personalidad normal la estudiamos de manera dimensional, ¿por qué no estudiar los trastornos de personalidad de manera dimensional también? Y eso es a lo que van los sistemas de clasificación en el momento actual. DSM-5, la clasificación de la Asociación Americana, en 2013 hizo una propuesta alternativa, sin quitar las categorías de trastornos, en las que hacía una aproximación de cómo valorar dimensionalmente los trastornos de la personalidad. Y me voy a fijar en uno de los dos grupos de dimensiones porque es el que hace referencia al nivel de funcionamiento de la personalidad, porque nos da 4 dimensiones o 4 elementos de funcionalidad de la personalidad que van a ser muy interesantes para que después podamos trabajar junto con las dimensiones, rasgos y la armonía que hemos tratado antes del modelo Big Five. Entonces, la funcionalidad de la personalidad, el funcionamiento de la personalidad, se puede estudiar, por una parte, la dimensión hacia adentro, el funcionamiento intrapersonal o personal, y la relación interpersonal, el funcionamiento interpersonal. Y se proponen en esta clasificación 4 dimensiones, 2 de funcionamiento personal y 2 de funcionamiento interpersonal, que son funcionamiento personal, la identidad y la autodirección, y funcionamiento interpersonal, la empatía y la intimidad. Identidad, autodirección, empatía e intimidad son 4 dimensiones, 4 elementos, 4 áreas en las que medimos cómo es el funcionamiento de una personalidad. No son rasgos, no son forma de ser, es cómo de funcional es esa persona. La identidad hace referencia a ese experimentarse como único, los límites de cada persona, la autoestima, la confianza, la seguridad, la aceptación, el conocimiento propio. La autodirección hace referencia a las metas, propósito, dirección en la vida de cada persona, dirección con realismo, capacidad de autocontrol para tomar esa dirección, autonomía. La empatía, dentro del funcionamiento interpersonal, como su propio nombre indica, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprensión de vivencias, de situarse y también de ser consciente de conocer el efecto de la propia conducta en la interacción, en los otros durante la interacción. Y la intimidad hace referencia a interioridad, a profundidad, a conexión interpersonal, a reciprocidad, a recogimiento. Bueno, todo eso es intimidad. Pasamos a hablar en el cuarto apartado sobre la madurez psicológica. Lo primero, todos en contextos de acompañamiento, de formación, entendemos lo que es la madurez. Pero la mayoría de los psicólogos, y los que son psicólogos lo conocerán, cuando estudian psicología, dice a qué nos estamos refiriendo con madurez. Entonces al psicólogo hay que decirle a personalidad equilibrada, regulada, adaptativa, funcional, diciendo, vale, perfecto. Pues como estamos hablando de personalidad equilibrada, disfuncional, o sea, la madurez, que se utiliza más en contextos a veces educativos, estéticos, tiene mucho que ver, todo que ver, o sea, digo, con el concepto de personalidad equilibrada, adaptativa o funcional. Hay que distinguir que, bueno, por madurez primero, el lenguaje común pues lo dice, pues la madurez es, ¿qué es madurez? Pues la madurez es independencia, una persona independiente es madura, una persona responsable, una persona con fuerza de voluntad, con capacidad de autocontrol, estable, segura de sí misma, todo eso es maduro, vale,
¿Cómo lo definimos esto? Lo primero es decir que cada etapa del ciclo vital, cada etapa de la vida tiene su propio grado de madurez. Y lo que es la madurez psicológica en sí, aparte de que hay lo propio de cada etapa, pero en realidad un grado de madurez y de equilibrio puede que no se alcance en ninguna etapa, o sea, no es propio de ninguna etapa. O sea, puede haber personas, la madurez psicológica se puede alcanzar al final de la adolescencia, al principio de la edad adulta y en adelante, pero hay personas que no la alcanzan porque no tienen esa personalidad equilibrada. La madurez también es una referencia de crecimiento. Es la madurez como plenitud. Si pensamos en todos los posibles rasgos y dimensiones de funcionalidad de la personalidad, pues una personalidad madura sería la que es estable, que se conoce a sí mismo, que se relaciona bien con los demás, tal. Nadie tiene una madurez perfecta o un desarrollo perfectamente equilibrado, pero es una referencia, es un ideal de perfección, es una plenitud inalcanzable, es una tendencia, y lo que nos interesa, la madurez psicológica que nos interesa, es la madurez psicológica suficiente, que algunos no la alcanzan nunca, pero la mayoría de la gente sí. Pero ¿en qué consiste esa madurez psicológica? O sea, ¿cuáles son las características psicológicas de la madurez? Hay muchos modelos. Uno muy clásico es el del psicólogo humanista americano Allport, que dibuja unas características muy bonitas de la madurez. Nos sirven, pero yo quiero jugar de otra manera con las dimensiones, o sea, para hacer una propuesta que también la entendamos, ¿no? Y entonces mi propuesta es que podemos entender la madurez como armonía de las dimensiones, de los rasgos que antes hemos presentado, como funcionalidad, las dimensiones de funcionalidad que hemos presentado, y nos falta algo, porque nos falta crecimiento, nos falta desarrollo, nos falta realización, y es bonito pues, acudir a algún otro modelo, como el del también psicólogo humanista Philip Lers, en el que uno puede integrar en el desarrollo psicológico cierta longitudinalidad, crecimiento, desarrollo. Lers habla de 3 etapas del desarrollo, o sea, una fase vivencial simbiótica, niños en los que nos movemos, interaccionamos con el entorno, sentimos, jugamos, una fase individual donde aparece el yo, y ahí aparecen todos los elementos de autonomía, de independencia, de poder, valer, dominar. Pero Lers sugiere, y como en todos los modelos humanistas, y esto nos cuadra mucho, que tenemos capacidad, potencialidad, tendencia, necesidad de pasar en un determinado momento a una fase personal o trascendente, en la que entran valores, motivaciones, como el darse, el trascenderse, el crear, la solidaridad, la responsabilidad, en el sentido de preocuparnos de los demás, de darnos a los demás. Si no introducimos esta perspectiva humanista, más de realización y trascendencia, se nos queda un poquito cojo el concepto de madurez. De esta manera, la madurez, características psicológicas serían las dimensiones de armonía, que resumiéndolo es estabilidad emocional, equilibrio, interacción social e interioridad, apertura a la novedad, realismo, ese equilibrio, cordialidad, autodisciplina y flexibilidad, como otra dimensión. También son características psicológicas de la madurez las propias de la funcionalidad, el conocimiento propio, el autocontrol, la autonomía, la dirección, la conexión interpersonal, y tenemos que meter entre las características propias de la madurez la capacidad de darnos, de trascendernos. Pero siendo todas estas características psicológicas de la madurez, ¿cuáles son las de la madurez suficiente, a la que todos tenemos que aspirar? Porque no podemos desarrollar el perfecto equilibrio en todo eso, sino ¿cuál es la madurez suficiente a la que debemos aspirar? Pues me atrevo a decir que son fundamentalmente las propias de la funcionalidad, de las dimensiones funcionales, el conocimiento propio, el autocontrol, la autonomía,
incluyendo independencia emocional, el tener un propósito, una dirección en la vida, el tener también una capacidad mínima de convivencia. Y luego pues podremos desarrollar también pues el tener un sentido, pero es difícil que eso lo exijamos como madurez suficiente para la mayoría de los mortales. Pasamos a la quinta parte de esta sesión, que voy a intentar hacer una propuesta para ayudar a construir la personalidad desde contextos de acompañamiento. Entonces, hemos visto cuáles son los elementos de la madurez, cuáles son los elementos de la personalidad equilibrada y cuáles pueden ser esos propios de la madurez suficiente. Y entonces voy a utilizar alguno de ellos como base para hacer una propuesta de cómo ir construyendo. Y entonces, como intuimos, se puede hablar de cierta jerarquía de elementos psicológicos pues, en los que trabajar para ayudar a una persona a ir creciendo. Y me atrevo a hacer, como esta charla, luego si lo discutimos y si se ve otra mejor, pues se puede hacer también, pero yo creo que nos sirve, me atrevo a hacer una pirámide con 4 escalones, en el que el escalón base es ayudar a una persona a ser consistente, el segundo escalón es que sea capaz de convivir, el tercer escalón es que adquiera profundidad y contenido, y el cuarto escalón es la capacidad de trascenderse, de darse, de realizarse. Entonces voy a señalar algunos elementos en cada uno de los escalones. Sin duda alguna, no es que si no tenemos trabajado o sólido un escalón no podamos trabajar con los otros, porque se puede trabajar con cualquier escalón y eso tira hacia arriba de los escalones más básicos, pero sin duda es más difícil trabajar en los escalones superiores si no hay una mínima consistencia en los escalones más bajos, ¿no? Entonces, en el escalón de consistencia, por decirlo de alguna manera, están esos elementos de funcionalidad de la persona madura, que son, primero, el autocontrol. Entonces, el autocontrol es conseguir ese equilibrio, ¿verdad?, entre razón, entre voluntad, emoción, ese equilibrio que evite los extremos del perfeccionismo, del voluntarismo, del sentimentalismo, en el que la razón rija, pero no aplastemos las emociones y la voluntad tenga el control, la adquisición de hábitos, todo ello es autocontrol. Podemos ayudar a cualquier persona a ganar en autocontrol, en cualquier momento de la vida, cuando no tiene el suficiente. Autonomía, en segundo lugar, dentro de esa base, la autonomía de la que hablamos es autonomía emocional, pero nos ayuda muchas veces a ayudar a crecer a una persona el que tenga también autonomía material. Es difícil que una persona vaya ganando a veces en autonomía emocional cuando depende totalmente materialmente de sus padres o de otra persona y puede estar protestando interiormente, o sea, porque me dicen, porque me dejan de decir, pero depende a la vez económicamente. Entonces, en determinados momentos es bueno que una persona gane en autonomía, en independencia material y económica para poder seguir construyendo. Toda persona debe tener una dirección. No quiere decir un sentido súper profundo, ni trascendente, ni salvar el mundo, pero sí una dirección, un movimiento, unas metas. Y hay personas que están sencillamente fluyendo y entonces les ayudamos cuando ponte en movimiento, proponte conseguir el carnet de conducir, aprender este idioma, esta habilidad, este título, movimiento, dirección. Y el cuarto elemento de la base de la consistencia es la autoestima, que es seguridad personal, que es sentido de la propia identidad, que es conocimiento propio, que es identificar emociones. Este puede ser más complicado de trabajar cuando hay una persona más débil o más frágil en este punto, y a veces puede ser necesaria ayuda especializada, pero bueno, también
la misma práctica de la fe, el conocimiento, bueno, y el ejercicio de virtudes, y el conocer, y el interaccionar con la gente, pues ayuda, a crecer en autoestima, pero es otro de los elementos de la base. En el escalón intermedio, segundo, yo propondría la convivencia. La convivencia es básica también como elemento de la madurez suficiente, pero uno puede decir, hombre, hay que hacerlo a la vez que ese funcionamiento intrapersonal, pero la convivencia requiere un poco de equilibrio y de consistencia personal, a la vez que el ejercicio de la convivencia forma y ayuda a formar y a conformar la personalidad. Vemos a tantas personas que han tenido poca convivencia familiar, pues que tienen ahí carencias, porque convivir es ceder, convivir es respetar, es escuchar, es compartir, es contacto real, y eso, y que te digan que no, y que se rían cuando dices una tontería, pues todo nos va formando. El tercer escalón al que podemos trabajar en el desarrollo, en el crecimiento de una personalidad, querría llamarlo como contenido, profundidad. Cuando una persona tiene ya cierta consistencia, capacidad de convivencia, dirección, uno de los elementos que están en este escalón es la interioridad, el sosiego, el recogimiento, la capacidad para el silencio, para la reflexión. Esto es difícil, de adquirirlo en personas con poca capacidad de autocontrol, pero sí se puede introducir, y también puede introducirse prácticas de meditación, de oración, y de recogimiento y de ejercicios de contemplación que ayudan a profundizar en la oración y también ayudan a crecer en autocontrol, pero creo que es bueno ponerlo en este escalón de profundidad. También en este escalón está la capacidad para la intimidad. Más allá de la convivencia, la intimidad es esa capacidad para relaciones profundas, pero también intimidad, interioridad, relacionado con lo que hemos hablado ahora mismo. En este escalón, aunque no es un elemento así psicológico, viene bien tener en cuenta las ilusiones que tiene una persona, las emociones, despertar ilusiones, emociones, lo que nos gusta, lo que nos descansa, lo que hacemos para perder el tiempo, de qué manera perdemos el tiempo, ¿no? De qué manera descansamos, de qué manera rellenamos nuestros momentos muertos. Y una persona con autocontrol, una persona con dirección, con capacidad de la convivencia, eficiente, si no tiene cosas que le gustan, pues bueno, puede haber y aparece en ciertos momentos como desequilibrio, ¿no? Y el cuarto elemento en la profundidad, es tener proyecto, tener propósito, que es tener proyecto que es más que la dirección, las metas de las que hemos hablado como en ese nivel básico. Y luego, por último, y en un nivel como superior, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de la personalidad pide a una persona en determinado momento darse, o posibilita el darse, el dedicarse a los demás, el dar, ayudar, el tener hijos, el dedicarse, el olvidarse de uno mismo, la amistad, el acompañar, el servir. Podemos fomentar efectivamente el darnos, el ejercicio de la caridad en sus distintas formas desde un primer momento, y eso tira hacia arriba de todo lo demás, pero si construimos bien esa otra base, también en un momento pues es más fácil poner esa dimensión más trascendente. El otro elemento así más trascendente, como que va conjuntamente de la mano con el darse, es la capacidad, el sentido, el amor, la realización personal. Entonces ahí pues hay distintos proyectos que llenan o el amor de Dios o bueno, un sentido, una misión. Bien. Entonces, esta es como una propuesta de cómo trabajar el crecimiento de la personalidad. Este esquema nos puede ayudar en cualquier etapa de la vida. Es verdad que en la adolescencia podremos tener en cuenta más unos elementos, en la edad adulta
pues igual hay que tener en cuenta otros, porque se ha constituido una personalidad pues de una determinada manera, pero faltan otros elementos. En la crisis de mitad de la vida, pues lo mismo, o en la jubilación, o en la vejez. O sea, pero siempre podemos, a todos, sin ser psicólogos, sin ser especialistas, o sea, todos estos elementos los conocemos y decimos, ahí va, esta persona puede estar más necesitada en esto. Bueno, y luego, lo mismo, hay algunos tipos de personalidad, como son personalidades pues más inestables, sobre todo en jóvenes, con más disregulación emocional, o personalidades más perfeccionistas, o personalidades más emocionalmente dependientes, o más hipersensibles, o personalidades difíciles, pues cada uno de ellos en realidad pues pueden estar cojeando pues de convivencia, de estabilidad, de meter ilusiones, de ganar en autonomía, bueno, y nos pueden servir, o sea, dio este esquema para ayudar a las personas. Para terminar, después de lo que ha pretendido ser esta propuesta para ayudar al crecimiento de la personalidad, quiero hacer algunas pinceladas sobre otras orientaciones generales para el acompañamiento en el crecimiento de la personalidad. Y son aspectos diversos, ¿no? Lo primero es que hay un paralelismo total entre el abordaje psicológico con la lucha ascética, la vida espiritual. Entonces, en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, en la propuesta de una lucha ascética y un plan de vida espiritual, pues hay un potencial de ayuda, de escucha, de crecimiento, en lo que se refiere también al ejercicio de las virtudes humanas, la lucha, humildad, paciencia, todo lo podemos ir relacionando, ¿verdad?, con distintos elementos, factores, rasgos, elementos de funcionalidad de la personalidad. Y luego, pues las virtudes sobrenaturales, la gracia, las virtudes teologales, los planteamientos de acudir a la consideración de la filiación divina, el saber ser de Dios, la confianza, el abandono, el amor misericordioso, la infancia espiritual, el sentido de la cruz, todo son elementos que, aparte de darnos contenido, verdad sobre qué somos, pues nos ayudan a crecer personalmente, a madurar humanamente, y hay un paralelismo grande con el abordaje psicológico que he planteado. Un segundo aspecto dentro de estas orientaciones generales es algo que creo que tiene cierta actualidad, y es que en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, en todo tipo de relación de ayuda, hay que tener claro cuáles son los límites. Hemos de estar cercanos a la necesidad, a la soledad, al sufrimiento, y con calidez, con interés, a la vez que respetando la intimidad, el proceso, los tiempos, pero hay que tener precaución, ¿verdad?, porque la relación de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, tiene una alianza terapéutica, si queremos hacer el paralelismo con lo psicológico, pero esa relación terapéutica también tiene unos límites que no se pueden sobrepasar, porque haríamos daño y nos haríamos daño. Y hay que estar atentos, pues, a situaciones de excesiva dependencia emocional o manipulación emocional. Otro aspecto también a considerar en estas, como consideraciones generales, es siempre nos planteamos ¿cuándo derivar? ¿Cuándo derivo a un especialista? Hombre, si nos damos cuenta, yo el planteamiento que he hecho en estas sesiones, y ahora vamos a ver, cuando tenemos que derivar, derivamos, pero lo que querría es que todos, lo que todos queremos es aprender para conocer y para ayudar, pero sí que nos planteamos ¿cuándo derivar? Pues hay distintas señales, sin duda alguna, y no hemos tratado hoy de eso porque no era el caso, cuando hay trastornos propiamente psicopatológicos de tipo depresivo, tipo de ansiedad, tampoco es que haya que derivarlos todos, pero cuando en temas de personalidad aparece un nivel de psicopatología, de sufrimiento elevado, pues es necesaria la ayuda de un especialista. Cuando hay interferencia en el funcionamiento de la propia vida de tal manera que una persona, pues, que es inestable, es que no es capaz de acudir a sus clases, de acudir a su trabajo, de mantener las relaciones, cuando hay una interferencia en su funcionamiento o una distorsión en la relación con otras personas, aunque la persona no sufra, porque en los trastornos de personalidad o en la disfuncionalidad de la personalidad a veces se da eso, que
que uno sufre poco, pero es el entorno el que sufre, pero ahí hay que ver maneras, efectivamente, de contar con ayuda de algún especialista. Hay algunos tipos de disarmonías pues que hacen que una persona sea un poquito más rara, por decirlo de alguna manera, y cuando una persona es más rara, pues a veces también puede requerir la ayuda de un especialista. ¿Y a qué especialista acudir? Hay distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, coaches, otro tipo de terapeutas. Podríamos hacer disquisiciones sobre a dónde ir. Si las personas y los profesionales son honrados, cuando una cosa no es de su competencia, la deriva al colega y ya está. Pero también tenemos que ser realistas porque quizá estamos en ciudades en las que tenemos todo tipo de profesionales a nuestra disposición, pero lo más normal es que no tengamos todos los profesionales a nuestra disposición. Entonces tenemos el que tenemos, la persona de confianza, y entonces él ya nos orientará, ¿no? O sea, digo que ya hace falta realismo. Pero en cualquier caso, lo que quiero subrayar también en esta parte final es que es tarea de todos el ayudar, y podemos ayudar más de lo que nos creemos que podemos ayudar, con este conocimiento, formándonos, ayudar de verdad, porque a veces sin psicologizar ni patologizar, o sea, de lo que hemos hablado, ayuda a una persona que no tiene un trastorno de personalidad ni otros trastornos psicológicos como al que lo tiene. O sea, esto lo podemos hacer. Y quería apuntar, o sea, digo, como un último elemento, hay una terapia que es la terapia de aceptación y compromiso, y es muy bonito también el propio concepto. Nosotros, cuando ayudamos a una persona y con cuestiones de personalidad, lo que queremos es promover un cambio, pero tenemos que ser conscientes de que no todo se puede solucionar, no todo es cuestión de intervención, aunque el problema esté identificado, aunque tengamos un buen profesional, pero siempre podemos conocer, ayudar a pulir, ayudar a vivir y a convivir. Esto nos da también paz y da paz en el entorno cuando somos conscientes de que no todo lo podemos cambiar y no todo cambia al ritmo que querríamos que cambiara. Pues nada, termino ya. La idea fundamental es que todos podemos ayudar. Espero que este mapa de conocimiento y esta propuesta pues sirvan y que vaya bien.